¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que ustedes nos acompañan, por todo su apoyo, sus buenos, ¿cómo se llama? Sus granitos de arena, sus aportaciones, todo lo que de alguna manera nos permiten acompañar y seguir transmitiendo esta programación de Montemaría Radio y Televisión. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y bueno, pues también si quieren comunicarse, si quieren hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, todo, con mucho gusto trataremos de ir contestando, de ir viendo eso en los diferentes momentos de nuestra programación, si se puede aquí de una vez, si no, si son peticiones normalmente pues las pongo en la Santa Misa, se ponen en la Santa Misa para compartir con ustedes pues esta oportunidad, ¿cómo se llama? Esta oportunidad del amor de Dios. Pero bueno, esto también pueden hacernos llegar sus comentarios a través de nuestros teléfonos. Y es el 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92 para el área de, ¿cómo se llama? El área de Tijuana y sus alrededores. Para Estados Unidos, área 619, 619-420-1538 y 619-420-1428. Nuestros teléfonos en Chula Vista. Para nuestros hermanos que viven en Denver, área 720-229-5642. 720, área 720-229-5642. Son nuestros teléfonos y ahí con mucho gusto trataremos de estar viendo, compartiendo las maravillas del amor de Dios. Muy bien, y nuestra página de internet montemaria.org/amor. montemaria.org/amor. Y por último, también tenemos las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Jorge Zárraga Sacerdote es una, Montemaría Radio y Televisión es otra y Misterio de Fe es otra. Tres redes, tres diferentes para que nos compartan, nos pregunten y con mucho gusto trataremos entre lo que en lo que podamos contestar e ir viviendo juntos este crecimiento espiritual. Bueno, en este día, como todos los días de esta semana, la dedicamos a lo que es el estudio o la lectura y la reflexión del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo que nos habla precisamente de cuatro partes. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte, esto es lo que creo, la profesión de fe. Segunda parte, esto es lo que celebro, el misterio cristiano, la celebración del misterio cristiano. Tercera parte, esto es lo que vivo, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Son las cuatro partes que tenemos del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí es lo que vamos a estar haciendo, leyendo parte por parte y compartiendo con ustedes. Leyendo y haciendo una pequeña reflexión, más que un estudio, es una lectura del Catecismo y bueno, tratando de entender lo que nos está presentando. Muy bien, estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta primera parte estamos hablando de la profesión de fe. Tenemos dos secciones, primera y segunda sección. En esta primera parte estamos en la primera sección. Hemos visto en la primera sección, empieza en el número 26, primera sección, creemos.
y entramos en el capítulo primero. El hombre es capaz de Dios, y habíamos visto el deseo de Dios. También habíamos visto las vías de acceso al conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y luego cómo hablar de Dios. Para luego entrar al capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. O sea, primero es el hombre, el deseo del hombre de Dios, luego Dios sale al encuentro del hombre, y hemos visto, artículo 1, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Luego vimos, o estábamos viendo las etapas, las etapas de la revelación. ¿Sí? Desde el origen Dios se da a conocer. Vimos la alianza con Noé, como Dios elige a Abraham, como Dios forma a su pueblo Israel, y entramos al número 3, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Número 3, Romano, ¿sí? Vimos como Dios ha dicho todo en su verbo y no habrá otra revelación. Se cierra la revelación con Jesucristo y ahí termina la revelación. Ha habido revelaciones privadas, sí, nada más que pues no estamos obligados a creer, pero cuando la iglesia no las rechaza es porque van de acuerdo al magisterio. Ahora habíamos empezado ya lo que es el artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Estamos en el capítulo 2, capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Y vimos el artículo 1, la revelación de Dios, y empezamos el artículo 2, la transmisión de la revelación divina. Habíamos visto la tradición apostólica en el número 1 romano, y estábamos ya en el número 2, la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Vimos el 80, el 81 y el 82. Voy a leerles el 81 y el 82, que dice: dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmiten íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, la difundan fielmente en su predicación. El número 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión, de ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión, la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado. Y yo les decía, este es un punto de lo más importante. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a darnos cuenta la gran diferencia que tenemos con nuestros hermanos protestantes, que ellos sacan solamente de la Biblia la revelación. Para nosotros la revelación la encontramos en dos ámbitos: tradición y Sagrada Escritura. La revelación, que es el acto donde Dios se da a conocer, la tenemos en dos aspectos: revelación y Sagrada Escritura. Entonces, los protestantes solamente tienen Sagrada Escritura, la revelación la tenemos en tradición y Sagrada Escritura. Y los protestantes solamente tienen Sagrada Escritura, no tienen revelación, no tienen la tradición, no revelación, la tradición, no tienen la tradición desde los apóstoles hasta nuestros días. Veíamos cómo el Espíritu Santo, Jesús les dijo a los apóstoles: el Espíritu Santo les recordará y les enseñará. ¿Sí? Son palabras de Jesús. Y la tradición de la iglesia, pues es esa revelación que nos va marcando, nos va diciendo y nos va enseñando, ¿sí?, lo que se tiene que hacer. Entonces, de ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión e interpretación de la revelación, o sea, la transmisión
no alterarla. La revelación de la palabra de Dios, la revelación de la tradición no se puede cambiar de acuerdo a las modas. Por eso la iglesia no puede adecuarse a los tiempos, es decir, es que se tiene que modernizar. Entonces, si lo hace, está perdiendo la revelación, está haciendo a un lado la enseñanza de Dios para agradar a los hombres. Independientemente que el mundo quiere que la iglesia se actualice, que la iglesia y hasta padrecitos quieren que la iglesia se actualice, no se puede actualizar en cuanto al mensaje, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a los valores. Si hay que buscar nuevas formas de llevar este mensaje, si hay que buscar nuevas formas, lo decía el Papa Juan Pablo II, nueva en su ardor, nueva en su expresión, nueva en sus formas de expresión, pero no quiere decir que pues vamos a cambiar, por ejemplo, los mandamientos, o vamos a cambiar los dogmas, o que vamos a cambiar la forma de celebrar nuestra fe. No se cambia eso. Eso es parte de la esencia de la revelación. Si nosotros cambiáramos eso, estaríamos cambiando la enseñanza, lo que Dios nos ha transmitido, para tratar de decirle a Dios, ¿sabes qué? Estuvo bien tu mensaje hasta cierto tiempo, pero pues ya chafeó, ya hay que actualizarte, Señor. Pues, ¿sabes qué? Esto de los matrimonios entre hombre y mujer, pues como que ya no, ¿verdad? Como que hay que actualizarse, Señor. Imagínense que es lo que le estaríamos diciendo a Dios. O sea, ¿sabes qué? Tu proyecto original estuvo bien, pero ya chafeó. O sea, pues ya no, ya hay que cambiarlo. Y ¿sabes qué? Pues es que, pues largaste, Señor, porque como que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo, pues si es su cuerpo, ¿para qué se lo da? No, Señor. O sea, tú tienes que darles a ellos el permiso de hacer con su cuerpo lo que quieran, y si no quieren tener a ese producto de células, porque pues no es un bebé, no es un ser humano, es un producto ahí nada más. O sea, es como si le estuviéramos diciendo a Dios eso. Entonces, la iglesia lo único que hace es transmite e interpreta la revelación, transmite desde sus orígenes. Es como si fuera el teléfono, pero aquí no puede ser descompuesto, aunque ha habido momentos de teléfono descompuesto cuando algunos miembros de la iglesia han querido, entre comillas, actualizar lo que es esta palabra de Dios, actualizar ¿cómo se llama? Este mensaje, como diciéndonos, hay que cambiar. Lo he oído en voz de sacerdotes, lo he oído en voz de algún obispo que escribió, que dijo algo, lo he oído obviamente en laicos, y a veces pues digo, pues ni uno ni otro. Nosotros no podemos cambiar, no somos dueños de la revelación. Es un mensaje. Quien quiere lo recibe, quien quiere lo acepta, pero yo no soy dueño del mensaje. ¿Sí? Es como cuando me dicen, oiga, el padre Rayito me dice, quiero que hagan esto. Y yo llego y digo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo así. Yo no soy dueño del mensaje, o sea, si yo quiero decirles la verdad, pues el padre Rayito dijo esto, yo les pues bueno, pero vamos a hacerlo a mi manera. Ya es otra cosa. Y quien me quiera seguir, pues tiene que saber que no va a estar de acuerdo con el padre Rayito. Pues es lo mismo. O sea, mi responsabilidad es decir, esto es lo que dice Dios. Y si ya yo como sacerdote o como laico, pero es que yo no estoy de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya es tu decisión. Y quien te siga tiene que saber que está contrario a la voluntad de la iglesia, a la voluntad de Dios, perdón. No a la voluntad de la iglesia, a la voluntad de Dios. Y a ver quién se quiere poner con Sansón a las patadas. Porque sabemos que el que no está con Dios, pues está contra Dios. Y ponerse contra Dios ya son palabras mayores. Por eso, de ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. No saca de ahí exclusivamente la certeza de todo lo revelado. Y así han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Lo mismo se respeta y se recibe y se respeta con la misma devoción la Biblia que la tradición. Y ahí es precisamente para todos nosotros. Pero bueno, vamos a ver
este elemento de el número que sigue del catecismo. Bueno, vamos a hablar de tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Una va con mayúscula y otra va con minúscula. La tradición apostólica, y lo ponemos con mayúscula, es la que viene desde los apóstoles. Y cómo se nos presenta esta enseñanza. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús. ¿Ok? La tradición con T mayúscula es la que transmite, ¿sí? Lo que recibieron, o lo que recibieron de las enseñanzas los apóstoles y del ejemplo de Jesús, lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús les dijo, les recordará y les enseñará. Eso es lo que estamos viendo, ¿sale? Dice, en efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. O sea, no crean que Jesús iba haciendo y ya estaban escribiendo. No, el testamento, el Nuevo Testamento se fue escribiendo después. Primero se transmitió de voz muchas de las enseñanzas. Ya después se va a poner por escrito. En cuanto en el Nuevo Testamento. Ok, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ese sí. Pero la interpretación incluso del Antiguo Testamento, el mensaje, el evangelio, era hablado, no era escrito. Ya hasta después se va a escribir. Entonces, la misma formación dice que el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. O sea, se va transmitiendo, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, cartas apostólicas, se va transmitiendo oralmente. Y aunque hubiera el Nuevo Testamento escrito, pues no había fotocopiadoras ni había imprentas. La mayoría era oral, tradición, sí. Y ahí es donde nos damos cuenta que dices, órale, qué importante es entender esto, para que cuando tus queridos protestantes lleguen y te digan, pero ¿dónde dice en tu Biblia esto? Bueno, mira, con todo respeto, pues es difícil que me entiendas porque no tienes lo que yo tengo. Así de simple. No tienes la tradición que yo tengo de los apóstoles. ¿Tú sabías que el Nuevo Testamento no fue escrito luego? Y que primero se transmitió de voz en voz. Y eso nosotros le llamamos tradición, y que hay muchas cosas que vienen en eso y que ustedes no tienen. Por eso es difícil que yo te diga, ¿dónde está en mi Biblia? No está en mi Biblia, pero sí está en la revelación. Y ahí es cuando, por eso es imposible dialogar con un protestante. Por eso es imposible que nos pongamos de acuerdo. Ellos tienen una parte de la revelación, nada más. Nosotros tenemos toda la revelación. Y ellos se aferran a que solamente eso es lo válido. Y bueno, no nos vamos a poner en ese plan. Y bueno, vamos nosotros a entender este aspecto. La tradición, vuelvo a decir, de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Sigo. Es preciso distinguir de ella, o sea, de la tradición grande, de la tradición que viene de los apóstoles, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas.
bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Ejemplo, bueno, vamos a ir analizando este. Es preciso distinguir de ella, o sea, de la tradición que viene de los apóstoles, las tradiciones con minúscula, teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo de las iglesias locales. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser muy interesante entender y comprender estos elementos que van a ser para todos nosotros, ir comprendiendo cómo en las diferentes iglesias de aquel tiempo, por ejemplo, vamos a hablar de las iglesias de Esmirna, de Éfeso, sí, las que había por allá en aquel tiempo, iban teniendo sus tradiciones, pero que no eran más que una adaptación o una manera, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la manera de entender cómo celebraban su fe. Voy a tratar de poner esto en un contexto actual para que lo entendamos. En la tradición católica latina, rito latino, la nuestra, no está permitido la danza en la celebración del culto, en la misa no está permitida la danza, pero por cuestiones culturales, por ejemplo, en la iglesia de África, en las iglesias de África, especialmente de algunos países de África, hay momentos en donde se danza, como por ejemplo en el momento de las ofrendas, van llevando las ofrendas, pero la danza tiene un significado de adoración, de alabanza. Desgraciadamente, en diferentes momentos se ha querido introducir esto y nos ha tocado ver, incluso nosotros lo llegamos a hacer, y me acuso de llegar a ese momento de danza, ¿sí? ¿Por qué? Por la influencia de la renovación carismática. Y aunque se puede hacer, pero no en los momentos litúrgicos, como por ejemplo la Santa Misa. Entonces, la iglesia, y esto yo lo oí del cardenal, no me acuerdo ahorita el nombre, que está encargado del culto a nivel del Vaticano. Y le preguntaron esto en una entrevista que le hicieron, bueno, no entrevista, sino en una serie de preguntas y respuestas en Estados Unidos una vez que fue. Y le preguntaron eso, qué pasó con la danza dentro de la misa. Y él lo aclaró, es una tradición con T minúscula dentro de la iglesia africana, que culturalmente siempre ha tenido esto de la danza y se adaptó. En nuestra cultura no tenemos eso como tal, ¿sí? Y entonces, durante siglos, al inicio, la iglesia pues ha tenido esto. En algunos momentos, estas tradiciones con T minúscula se pueden adaptar, se pueden cambiar, se pueden suprimir, se pueden mejorar, es así. Pero la tradición que viene desde los apóstoles no se puede cambiar. Esa es la gran diferencia. Por eso hay que saber distinguir entre las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, por ejemplo, que va a ser muy interesante, para todos nosotros comprender este elemento que puede cambiar. Por ejemplo, vamos a hablar de los ritos. Hay diferentes ritos en la Iglesia Católica, ¿sí? Los ritos litúrgicos, o sea, la manera como se va a celebrar la misa, que es precisamente uno de estos elementos que están ahí en las diferentes iglesias, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la manera de celebrar su fe. Por ejemplo, es este rito a la manera de cómo se va a celebrar la fe, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el rito latino, que es el nuestro, ¿sí? Están los ritos orientales, ¿sí? Que vamos a ir encontrando. Está el caldeo, está el alejandrino, y ahí encontramos el copto, el etiópico, o el de la Etiopía, el antioqueno, ahí tenemos el sirio y el maronita, el armenio y el constantinopolitano o bizantino, ¿sí? Y ahí la manera de celebrar, no sé si se acuerda Madre Blanquita, cuando andábamos allá por Grecia, entramos a una iglesia de rito oriental,
y estaban celebrando la misa. Y tú dices, oye, ¿esto es misa? Sí, es la misa, nada más que de una manera diferente estaban celebrando. ¿Sí se acuerda, madre? ¿Cuál fue lo que se acuerda de ese rito? A ver, compártanos. Lo que recuerdo es de que cuando llegamos, bueno, como parte principal, llegamos y estaban varios como monjes, yo creo que sí eran monjes, pero estaban cantando salmos. Entonces, cuando pregunté que a qué horas empezaba la misa, ya me dijeron la hora y a qué horas terminaba, como 3 horas y media más o menos, creo que duraba, y estaban cantando los salmos. Luego después era similar como a la misa tridentina, porque el sacerdote estaba de espaldas, incensaba varias veces el altar, pero el canto de los salmos, ¿se acuerda? A mí Sí, lo que más se me grabó de diferente era que era como cantada, pero no entendías lo que estaban diciendo, obviamente, ¿verdad? Pero sí como que cantaban muchos himnos, muchos salmos, se paraban, las personas como que ya sabían, se paraban, se hincaban, se sentaban, se paraban, se hincaban, pero uno que iba de primera vez, pues no sabías ni en qué momento a lo mejor pararte o algo. Pues eso fue padre lo que a mí me llamó la atención. sí, Oiga, pero no escuché nunca la homilía, ¿no? bueno, no sé en qué momento tienen su manera, pues no nos quedamos, tampoco no nos quedamos para estarnos ahí, No, pero sí hasta la consagración. sí, pero a lo mejor como aquí a veces los padrecitos entre semana no predican y nada más se predicaba los domingos, o sea, no están obligados a predicar entre semana, el domingo sí hay que predicar, no sé si en los ritos orientales, Y como ahí donde fuimos era una isla, entonces pues solamente el barco llegaba por unas horas. Entonces no nos no pudimos podemos quedar quedar a a la misa todo. completa, ajá. Pero lo que vimos, en lo que algunos a lo mejor caminaban o algo, bueno, pues nosotros ahí nos quedamos en la misa. Pero algo bonito también, padre, fue de que era la iglesia donde estaban los restos de San Tito. Ah, sí, 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 a esa sí Ah, nos también. tocó también ese regalo, ¿no? Sí, que también era de otro rito. O Ajá. sea, hay que entender cuando hablamos de rito es la manera de celebrarlo. Son ritos y tienen su tradición, pero todos están bajo el primado del Papa, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa, que no acepta o no reconoce al Papa como primado, Ujú. ¿sí? Pero estas iglesias de ritos orientales, está el rito mozárabico, ¿sí? En la península ibérica, en España y en Portugal, ¿sí? Se conoce más o menos allá por el siglo VI este rito mozárabico y que Ujú. obviamente tiene sus raíces en la evangelización original, ¿sí? Y es precisamente una forma diferente de celebrar. El rito ambrosiano, ¿sí? De la arquidiócesis de Milán, Italia, y aunque se da en otros lados, no se cree que sea originario de San Ambrosio. Pero bueno, el rito bragano, dominicano, cartujo y el de las iglesias orientales. O sea, son las diferentes maneras de celebrar, son tradiciones eclesiásticas que en un momento dado forman parte de la vida de la iglesia en su totalidad. Tradiciones como son litúrgicas o incluso las devocionales. Por ejemplo, aquí en México tenemos la tradición de la devoción a un santo particular de México, el primer santo y primer mártir, San Felipe de Jesús. Pero en otros países pues, no te han obligado porque es una tradición local. Así de simple. Por ejemplo, eh, ¿en dónde más? En México tenemos esta tradición del Día de los Muertos, la celebración de los Días de los Muertos. En otros países, en otras culturas, no se tiene tanta devoción, se celebra el Día de los Muertos como parte de la liturgia, pero la manera de celebrarlo pues es diferente. Entonces a esto se refiere tradiciones con T minúscula, cuando dice, es preciso distinguir de la tradición, con T mayúscula, que viene de los apóstoles, a las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales. Disciplinares, que en algún tiempo
la iglesia en Estados Unidos impuso que a la hora de la comunión, recibías la comunión en la mano. Luego, que al terminar vas a tu lugar y no te sientas hasta que todos hayan terminado de comulgar. Esto se impuso. Y el mismo cardenal que yo les dijo a los de Estados Unidos, no pueden imponer eso. Si alguien se quiere hincar, si alguien se quiere, está en ese momento, ¿no? Pero bueno, era una tradición que se tenía en Estados Unidos, gracias a Dios se ha quitado y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Esto va a ser muy, muy importante. Ok, dice, estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. O sea, recibe de la gran tradición, la gran tradición que viene de los apóstoles recibe expresiones, o sea, esta tradición se va a expresar siempre y cuando no vaya contrario a la fe. Por ejemplo, me ha tocado ver en internet, no sé si les haya tocado, padrecitos que celebran la misa vestidos de payasos con un pan que no es un pan así. Tú dices, espérate, esto ya se sale, se cae en el sacrilegio, ¿sí? En donde no puede darse esta situación. Se va perdiendo la conciencia de lo sagrado por quererlo hacerlo tan coloquial, tan al alcance de todos, se va perdiendo la conciencia de lo sagrado. Pero ahí es donde la iglesia tiene que cuidar, es custodia de la tradición, que me quieren, había padrecitos, o ha habido padrecitos, que en lugar de homilía leían las noticias del periódico, o que en lugar de vino ponía jugo de uva o no de jugo de alguna fruta, y en lugar de la hostia, tortillas, por decir algo, ¿no? Estos Totopitos. totopitos. Entonces, espérate. O sea, una cosa es querer ser así y otra cosa es querer cambiar el culto y la tradición que viene desde los apóstoles. Hay cosas que se adaptan, bueno, se puede adaptar y se va cambiando. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde las iglesias se quitó el sagrario de en medio y se pasó a un lugar, y todavía hay iglesias así. Incluso también aquí en Montemaría se hizo eso un tiempo. Gracias a Dios se regresó el sagrario al centro, atrás del altar donde debe de ser. Pero bueno, eso son tradiciones con T minúscula. Pero cuando una tradición con T minúscula ataca los dogmas, ataca la tradición con T mayúscula, pues dices, no se puede permitir. Por eso la iglesia es custodia, va a custodiar ello, va a transmitirlo y lo va a custodiar para que no haya alteraciones. Por eso en el transcurso de la historia de la iglesia ha habido a padrecitos que me los han sancionado y les han dicho esto. Por ejemplo, yo sacerdote, me invitan a celebrar una misa, una boda o misa o un sacramento a la playa. En la playa o en un hotel. No se puede. Pero no se puede. Si hay algún padrecito que haga eso, o en un lugar que no sea un lugar de culto público, iglesia, capilla, adoratorio, algo así, donde se vaya y se celebre el culto público, porque es mi capilla particular, no se puede. No se puede celebrar. Yo tengo en mi casa una capillita para que el padre me venga a celebrar mi misa, pero no se puede. Si se hiciera, tendría que ser con permiso del obispo. Si no, no se vale, no se puede. Óiganlo bien, ¿sí? Porque si no, entonces ya estamos haciendo las cosas a nuestra manera. No se puede. Y ahí es donde, repito, la iglesia tiene que custodiar. Por eso es preciso distinguir de ella, o sea, de la tradición apostólica, las tradiciones con T minúscula en diferentes aspectos: disciplina, liturgia, devociones, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas
¿sí? Estas tradiciones locales constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresión, o sea, cómo van a expresar, cómo van a manifestar su fe estos lugares con respecto a la tradición. Pero si estas expresiones culturales de la fe, de la tradición de la iglesia, van contrarias a la revelación, entonces la iglesia dice no se puede, no se puede. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición apostólica, aquellas pueden ser mantenidas, o sea, se pueden mantener, pero siempre y cuando, repito, no sean contrarias o afecten a la tradición, modificadas o también abandonadas. Mantenidas, modificadas o abandonadas. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Bajo la guía del magisterio de la iglesia. Acuérdense que nuestra fe es en cuanto a tres patitas, es trípode. Es Biblia, tradición y magisterio. Biblia y tradición es la revelación, o sea, el acto donde Dios se dio a conocer, y el magisterio es la que custodia, transmite, enseña, interpreta, cuida esta tradición, esta revelación, perdón, tanto la Sagrada Escritura como la tradición, para que ésta no se altere. Si hay una tradición con T minúscula, tradiciones con T minúscula, que son las formas expresivas de querer vivir esta tradición con T mayúscula, ¿sí? ¿Pueden ser mantenidas? Sí. ¿O pueden ser modificadas? Hay que cambiarles. ¿O pueden ser abandonadas? Esto ya no. Esto ya es anacrónico, esto ya no queda. Hay que quitarla. Esto es la gran diferencia. Y esto obviamente se hace bajo el magisterio, papa y obispos, bajo el magisterio de la iglesia. Con esto terminaríamos el 2 romano. La relación entre tradición y Sagrada Escritura. Vamos a empezar el número 3 romano. La interpretación del depósito de la fe, número 84. Número 84 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la interpretación del depósito de la fe. Y luego tiene un subtítulo. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. Entonces vamos a hablar, en el número 1 romano, hablamos de la tradición apostólica. En el número 2 romano, que es el que acabamos de terminar, la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Número 3 romano, la interpretación del depósito de la fe. Y dice, el depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. Madre Blanquita. El depósito contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles, en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Bueno. Vamos a ir viendo este elemento interesante. El depósito sagrado. ¿Cuál es el depósito sagrado? Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 2 de Timoteo 1, 12 al 14. El depósito sagrado. Ya les he dicho, ya lo hemos visto, que es el depósito sagrado, Biblia y tradición. La revelación es un depósito. Dios hizo un depósito, como cuando vas al banco, depositas tu dinero, tus valores, todo tu dinero, ahí tienes en depósito, es tu tesoro, es tu porvenir, es con lo que vas a mantener a tus hijos, ¿no? Bueno, Dios ha depositado este tesoro que le llamamos revelación. 6:20. Es 6:20, 1 Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas,
y también las objeciones de la falsa ciencia. Guarda, ¿qué dijo? Las palabrerías profanas. No, lo anterior. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. A ver, síguele. Algunos... O antes, ¿segura que es 1 Timoteo 6:20? Timoteo, guarda el depósito, fue lo primero que leí. Sí, por eso. Timoteo, guarda el depósito. Ahora, ¿y qué más? Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Ok, muy bien. Esto va a ser muy importante entenderlo. Ahora vamos al 2 de Timoteo 1, 12, 14. La primera fue 1 de Timoteo, ahora 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. 1, 12. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Para guardar el depósito, o sea, Dios ha depositado en la iglesia un tesoro, se le llama revelación. Dice el depósito sagrado de la fe, el depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Por eso les digo, trípode, tradición, escritura, y el magisterio lo cuida. ¿Sí, madre? Al pie de página dice de este verso, porque hay un asterisco, el contexto lleva a pensar que es la doctrina cristiana que se conserva intacta, más que las buenas obras de Pablo. El depósito. Así es, el depósito. O sea, que no es un depósito de buenas obras que haya hecho, sino la doctrina cristiana que se conserva intacta. Que se está transmitiendo desde los apóstoles hasta nuestros días. Y la iglesia ha tenido que mantenerse fiel a ese depósito. No estarlo cambiando de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a la moda, de acuerdo. Por eso yo les decía en un inicio del programa que no se puede adaptar la iglesia a los gustos de las personas ni de los tiempos, porque sería traicionar la revelación, el depósito que Dios ha hecho. Muy bien, aquí le vamos a dejar, no terminamos el número 84, vamos a retomar el 84 porque lo dejamos a la mitad. Que el Señor, bueno, vamos a ver si hay alguna participación, pregunta de nuestros hermanos. Hay una pregunta que dice: Padre, ¿qué pasa con los bebés de la ciencia y los de inseminación artificial? ¿Dios les da el alma? Sí, Dios les da el alma, pero Dios va a pedir cuentas de ese acto, porque se sacrifican muchos niños para poder hacer la inseminación. Muchos niños son sacrificados ahí, por eso la iglesia no está a favor de eso. Muy bien, no sé si tengamos alguna participación. A ver qué dice. María Guadalupe dice: gracias por sus oraciones, tengo un problema en la familia, perdón por pensar en primera persona, oren por mí. No, ahorita sí hay preguntas del tema, si no lo vemos en el siguiente segmento. Ajá, son ¿sale? Oración. Ajá. Sí, ahí es precisamente permanecer en mí, de alma, esa sí es pregunta, ¿no? A ver. Dice: buenos días, padre, como que entiendo esto y a la misma vez como que no. ¿Qué significa cuando nuestro amado dice permanecer en mí? Y si esto se refiere más especialmente en la Santa Comunión, ¿cómo se hace para que eso sea lo más importante de mi vida? Porque a los cuantos minutos como que se me olvida que Dios está en mí, que Dios está vivo en cada hostia. Se refiere a la voluntad. Quien permanece en mí va a hacer lo que yo hago, hacer la voluntad de Dios para tener la misma meta de Dios, la salvación de las almas. Lo recibo en la comunión y permanece en mí cuando estoy en gracia, pero también permanece en mí cuando hago su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, esa es la permanencia que yo debo de tener con Dios, la comunión. Puedo comulgar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero también esto se refiere a comulgar la voluntad, hacerla y buscar y desear, procurar, amar
luchar por hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Jesús dijo. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Todo lo demás, pues es secundario. Así podemos nosotros entender y comprender mejor todos los elementos de la vida de gracia. Permanecer, que Cristo permanece en mí, porque aunque Él no está físicamente, está su voluntad, y está, cada vez que yo lo comulgo, está conmigo hasta que no lo saco como decir en términos así muy expresivos o muy coloquiales, lo saco cuando cometo pecado mortal, rompo mi relación con Él. Pero puedo estar, Él está en mí cada vez que yo lucho por hacer su voluntad. Es uno de los elementos más importantes. Muy bien, ahora sí, nos quedamos, empezamos el número 84 del Catecismo de la Iglesia Católica, no lo terminamos, voy a retomarlo el próximo programa para que sea más retomamos y empezamos con el número 84. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el siguiente segmento de este programa. De Familia en Familia. Recuerden, Dios es amor y te ama.